El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Pero para Isabela eso no significaba nada. Desde hace días, la única luz que conocía era la que se colaba entre las rendijas de aquel viejo edificio en el que vivía, un lugar que ni siquiera podía llamar hogar. Se sentía como un pájaro atrapado en una jaula, anhelando la libertad que nunca había tenido. De pie en la acera, su estómago rugía en un quejido silente, pero sus labios no podían formar las palabras necesarias para pedir ayuda. Aquel era su mundo, un mundo sin sonido, donde la sordera la había convertido en un fantasma, invisible a los ojos de los demás. Con sus manos temblorosas y su mirada ausente, Isabela extendía su mano hacia los transeúntes que pasaban de largo, ajenos a su sufrimiento. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban la desesperación que sentía. Estaba allí, esperando, implorando en silencio por una gota de agua, un poco de compasión, un atisbo de humanidad. Su ropa, desgastada y sucia, contaba historias de miseria, pero en su interior había una chispa de dignidad que se negaba a apagarse. A pesar de las cicatrices que la vida le había marcado, había algo en ella que aún se erguía con orgullo. La angustia se apoderaba de su corazón mientras veía a las personas pasar rápidamente, algunas con rostros de indiferencia, otras con gestos de desdén. Recordaba cómo su padre, un hombre que alguna vez había sido su protector, se había convertido en su carcelero, un tirano que la golpeaba no solo con sus manos, sino con palabras venenosas que se incrustaban en su alma. «Eres una carga, no vales nada», solía decir. Esas frases resonaban en su mente, convirtiéndose en la melodía de su vida. Cada día era una lucha por no dejarse consumir por la desolación. En ese momento sintió un nudo en el estómago al ver a un niño pequeño que se acercaba, sosteniendo una botella de agua en su mano. Isabela, esperanzada, levantó la vista, buscando un rayo de luz en la niebla gris de su existencia. Sin embargo, el niño, asustado, dio un paso atrás cuando su mirada se encontró con la de ella. Ese temor la hirió más que cualquier golpe que su padre pudiera darle. «¿Qué he hecho para merecer esto?», se preguntó en silencio. Su corazón latía fuertemente como si quisiese escapar de su pecho. Justo cuando el desánimo comenzaba a apoderarse de ella, un hombre que caminaba a lo lejos la vio. Era Rodrigo, un abogado de renombre en la ciudad, conocido no solo por su éxito profesional, sino también por su corazón compasivo. Aquel día regresaba de una reunión importante, su mente llena de papeles y números, cuando de repente lo que vio hizo que su mundo se detuviera. La imagen de la joven de pie junto a la acera, con la mirada perdida y la mano extendida, lo atravesó como un rayo. Algo en su expresión lo conmovió profundamente, como si el universo entero estuviera gritando su nombre. Rodrigo se acercó. Sus pasos resonaban en el pavimento oscuro, cada uno de ellos llenando el aire de una tensión que Isabela apenas podía percibir. La joven sintió un cambio en la atmósfera, algo que la hizo levantar la vista con cautela. Sus ojos se encontraron y en ese instante el tiempo se detuvo. Para Rodrigo fue como si el mundo alrededor se desvaneciera y solo existieran ellos dos. La fragilidad de Isabela tocó su corazón, provocando una oleada de emociones que no había sentido en años. «Hola», logró pronunciar él, adentrándose en el silencio que la rodeaba. Isabela se sintió como si por primera vez alguien la escuchara. Usando gestos, comenzó a explicarle que necesitaba agua. Su mano temblorosa se movía de un lado a otro, pero Rodrigo no necesitaba más palabras. La tristeza en los ojos de Isabela le decía todo lo que necesitaba saber. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo sacó una botella de agua de su maletín y, con un gesto amable, se la ofreció. Isabela tomó la botella con manos ansiosas, como si fuera un tesoro, y bebió con frenesí. El agua fría deslizándose por su garganta la despertó de su letargo y, aunque solo duró un instante, sintió que la vida regresaba a sus venas. Rodrigo la observaba, su corazón palpitando con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que debía hacer algo más que solo proporcionarle agua. Cuando Isabela terminó de beber, sus ojos se encontraron nuevamente, y en ese silencio compartido, Rodrigo vio más allá de la joven desaliñada. Vio un alma valiente atrapada en un cuerpo que había sufrido más de lo que una persona debería. Sin embargo, el eco de su pasado la seguía, como una sombra que no la dejaba marchar. El recuerdo de su padre, las misiones de abuso y la opresión que había padecido, eran cadenas que la mantenían atada a su sufrimiento. «¿Dónde vives?», preguntó Rodrigo, aunque ya sabía que no había un hogar al que volver. Su instinto le decía que era hora de actuar, de ser el salvador que Isabela tan desesperadamente necesitaba. Ella titubeó, buscando las palabras que se resistían a salir. El miedo de revelar su situación la paralizaba. Soltó un suspiro, olvidando por un momento su vulnerabilidad. «Con mi padre», respondió finalmente.
utilizando sus manos para enfatizar la pena y la impotencia en su voz. Rodrigo frunció el ceño, lleno de ira y a la vez compasión. No podía permitir que una joven con tanto potencial viviera bajo el yugo de un abusador. Sabía que debía intervenir, pero el temor a lo desconocido también se instalaba en su corazón. «Isabela, tienes que entender que mereces más que esto. No puedes seguir viviendo así», dijo, su voz profunda y sincera. La mirada de la joven se llenó de lágrimas, pero su orgullo la mantuvo erguida. Era como si en ese instante una pequeña chispa de esperanza comenzara a encenderse en su interior, una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido de un coche acercándose interrumpió el momento. Rodrigo miró hacia atrás justo a tiempo para ver un vehículo familiar que se detenía a su lado. Era un conocido de la familia, alguien con quien había trabajado en el pasado. Sin saberlo, la sombra del pasado de Isabela la seguía, y su vida estaba a punto de volverse aún más complicada. «Rodrigo, ¿todo bien?», preguntó el hombre desde su asiento, y la mirada de Rodrigo se endureció. Mirando a Isabela, sintió que el tiempo se escapaba. «Un momento, por favor», dijo, regresando su atención a la joven. «No te preocupes, te ayudaré. Prometo que esto no terminará aquí», le aseguró, pero en su interior sentía el peso de la incertidumbre. A medida que la vida de Isabela se convertía en un campo de batalla, Rodrigo sabía que debía actuar rápidamente, pero el surgimiento de su conocido lo llenó de inseguridad. ¿Qué pasaría con Isabela? La vida de la joven estaba a punto de cambiar, pero las amenazas del pasado no se desvanecerían tan fácilmente. La decisión de Rodrigo era clara. Debía proteger a Isabela a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio mundo. «¿Te encuentras bien, Rodrigo? No pareces tú mismo». La voz de su conocido resonaba en sus oídos, pero su mente ya estaba en otra parte. Isabela era su prioridad ahora. A medida que miraba de nuevo a la joven, una sombra de preocupación se posó sobre su rostro, y el ciclo interminable de la desesperación y el sufrimiento de Isabela seguía acechando. Rodrigo tomó aire, sintiendo cómo la presión aumentaba alrededor de ellos. Era el momento de actuar o perder a la joven para siempre. Sin embargo, el pasado estaba a punto de recordarles a ambos la cruel realidad que enfrentaban. El agua fría deslizándose por su garganta fue un alivio absoluto, un pequeño triunfo en medio de su tormento. Isabela, sintiendo cómo el líquido vital reactivaba cada célula de su cuerpo, levantó la vista hacia Rodrigo. En sus ojos había un destello de sorpresa, un destello que se transformó en gratitud cuando se dio cuenta de que finalmente alguien se preocupaba por ella. Sin embargo, esa gratitud se vio rápidamente empañada por la realidad que la rodeaba. Rodrigo, observando la desesperación en el rostro de Isabela, sintió una punzada en su pecho. La imagen de la joven en esa situación lo conmovía, pero además le recordaba sus propios demonios. Había perdido a su hermana en circunstancias trágicas, un recuerdo que siempre lo perseguía. La inacción y la indiferencia de la sociedad le dolían, y en ese momento era como si un eco de su pasado resonara en su interior. «No puedo dejar que esto siga así», pensó con determinación. El murmullo del tráfico y la cacofonía de la ciudad parecían distantes mientras Rodrigo se agachaba frente a Isabela. Quería saber más sobre ella, su historia, el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, al ver su rostro marcado por el dolor y la incertidumbre, se dio cuenta de que era un momento delicado. La joven había aprendido a vivir en un mundo donde las palabras no eran su refugio. Con cuidado, decidió no bombardearla con preguntas. En lugar de eso, se presentó de manera sencilla, dispuesta a ofrecerle algo más que agua. «¿Te gustaría comer algo?», preguntó Rodrigo, su voz firme pero gentil. Isabela lo miró con incertidumbre, como si no pudiera comprender del todo la magnitud de la oferta. La idea de recibir ayuda era extraña y a la vez abrumadora. Sin embargo, su estómago rugió de nuevo y el sonido resonó en el silencio que la rodeaba. En ese instante, Rodrigo interpretó su expresión, la necesidad de alimento, de dignidad, de ser vista. «Vamos, tengo un restaurante cerca». Rodrigo extendió su mano nuevamente, esta vez no solo para ofrecerle su apoyo físico, sino también para brindarle una salida de su encierro emocional. Isabela dudó. El miedo a lo desconocido se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si él no era quien decía ser? ¿Y si todo esto era una trampa? Pero al mismo tiempo, la necesidad de escapar de su realidad la empujó a aceptar. Finalmente, tomó la mano extendida de Rodrigo, sintiendo la calidez de su apoyo en contraste con el frío que la rodeaba. A medida que caminaban hacia el restaurante, Rodrigo intentaba mantener una conversación ligera, hablando sobre el clima y su día a día, mientras Isabela lo escuchaba con atención, aunque en silencio. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, cada gesto.
era un pequeño paso hacia la esperanza. Sin embargo, en su corazón, una sombra de desconfianza seguía presente. Había visto el lado oscuro de la humanidad, y aunque Rodrigo parecía ser un hombre noble, las cicatrices de su pasado aún la mantenían alerta. Al ingresar al restaurante, la atmósfera cambió por completo. El aroma de comidas recién preparadas llenaba el aire, una mezcla de especias que hacía que Isabela se sintiera casi mareada. La decoración era elegante, con luces suaves que creaban un ambiente acogedor, y los murmullos de los comensales se entrelazaban en una melodía distante. Pero para Isabela, ese lugar era un mundo completamente ajeno, un recordatorio de lo que nunca había tenido. Rodrigo la condujo a una mesa en un rincón tranquilo, donde la vista de la calle se filtraba a través del cristal. Una camarera se acercó con una sonrisa, y Rodrigo pidió un plato abundante para ambos. Isabela, abrumada por la opulencia que la rodeaba, apenas podía concentrarse en lo que sucedía. Cada sonido, cada risita de las parejas a su alrededor parecía amplificarse en su mente. La vergüenza la invadía como un manto pesado que la oprimía. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, notando su incomodidad. Isabela asintió, aunque sus manos aún temblaban. Rodrigo se inclinó hacia ella, su mirada fija en la suya. Había algo en su manera de mirarla que le daba confianza, una promesa de que no la juzgaría. «No tienes que preocuparte por nada aquí. Estoy aquí para ayudarte», dijo con sinceridad. Mientras esperaban la comida, Rodrigo decidió abrirse un poco sobre sí mismo. Habló sobre su trabajo, su vida, su familia, y aunque Isabela no podía responder con palabras, su atención estaba completamente en él. Era una conexión inusual, un puente que se estaba construyendo entre dos almas marcadas por el sufrimiento. «He pasado por momentos difíciles», confesó Rodrigo, su voz un susurro, «y sé lo que es sentir que nadie te escucha, pero quiero que sepas que aquí, ahora, tienes una oportunidad. No estás sola». Isabela sintió una mezcla de emociones. La compasión de Rodrigo era un bálsamo para sus heridas, pero también despertaba temores que había mantenido reprimidos. ¿Y si todo esto era un sueño del que pronto despertaría? ¿Y si la vida le volvía a dar la espalda, como ya lo había hecho tantas veces? La comida llegó, un festín de colores y sabores que la deslumbró. Isabela, sorprendida, comenzó a comer lentamente. Cada bocado era una explosión de placer que la hacía olvidar, aunque fuera por un momento, su amarga realidad. Rodrigo la observaba, una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Ver a Isabela disfrutar de la comida era una pequeña victoria, un paso hacia la recuperación de su dignidad. No obstante, mientras se sumergía en la experiencia, el rostro de su padre apareció en su mente. La risa, la alegría, se desvanecieron. Recordó sus palabras hirientes, la forma en que siempre le había negado el amor y la compasión. La sombra de su pasado se cernía sobre ella, y su corazón se encogía. «¿Todo bien?», preguntó Rodrigo, rompiendo su trance. Isabela, atrapada entre el sabor de la comida y el eco de su pasado, asintió, pero su mirada traicionó su lucha interna. Rodrigo decidió que era momento de ser directo. Había visto el caos en la mente de la joven y sabía que necesitaba un aliado, no solo un salvador. «¿Qué te parece si hablamos de dónde estás viviendo y cómo puedo ayudarte?», sugirió, su voz firme pero amable. En ese instante, Isabela sintió un nudo en su garganta. La idea de compartir su historia era aterradora, pero al mismo tiempo, el deseo de ser escuchada, de ser comprendida, la impulsó. Sabía que tenía que enfrentarse a sus demonios, y Rodrigo parecía estar dispuesto a acompañarla en ese camino. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido estruendoso resonó en el restaurante. La puerta se abrió de golpe, y la figura de un hombre alto, con una actitud amenazante, cruzó el umbral. Su mirada se posó en Isabela, y un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de peligro aumentó cuando el hombre comenzó a avanzar hacia ellos. Rodrigo, notando el cambio en el ambiente, se puso tenso. «¿Isabela?», preguntó el hombre, y la voz que resonó era como un eco del pasado que ella había tratado de dejar atrás. El tiempo se detuvo. La sombra de su padre la había encontrado. Rodrigo observó a Isabela mientras la camarera se alejaba, llevándose consigo un rayo de esperanza en el aire. La joven, aún en shock por la opulencia que la rodeaba, luchaba por encajar en un mundo que parecía tan distante del suyo. La incomodidad en su rostro era evidente, como si cada sonido, cada risa, la recordara de su lugar en la sociedad. Sin embargo, en el fondo de su ser había una chispa de gratitud que comenzaba a encenderse. «Tranquila», le susurró Rodrigo, su voz un bálsamo en medio del bullicio. «Aquí estás a salvo. Nadie te va a hacer daño». Isabela se aferraba a la mesa, sintiendo la suavidad del mantel con sus dedos. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La textura limpia y suave era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que podría volver a tener.
Aún así, la sombra de su padre la seguía como un espectro. Había aprendido a desconfiar, a no esperar nada bueno de los hombres. Rodrigo, sin embargo, parecía diferente, como si su sola presencia pudiera ahuyentar sus miedos. Mientras esperaban la comida, Rodrigo se dio cuenta de que tenía que actuar. Sabía que el tiempo corría en contra de Isabela y que su padre, un hombre manipulador y astuto, no se detendría ante nada para mantenerla bajo su control. Pensar en él le provocaba un nudo en el estómago. La forma en que Isabela hablaba de él, aunque en silencio, era suficiente para entender que su vida había sido un tormento constante. Era el momento de tomar el control de la situación. Una vez que la comida llegó, un aroma reconfortante llenó el aire. Isabela miró el plato con avidez, pero la inseguridad aún la mantenía a la defensiva. Rodrigo, notando su incomodidad, decidió romper el hielo. «Te prometo que no muerde», dijo, intentando hacerla sonreír. «La comida aquí es bastante amigable». Isabela esbozó una ligera sonrisa, y aunque no dijo nada, su mirada se iluminó por un instante. Ese pequeño destello fue suficiente para que Rodrigo sintiera que estaba en el camino correcto. Sin embargo, algo en su interior le decía que debían actuar rápido. No podían dejar a su padre en el juego por mucho tiempo. «Isabela», comenzó, su voz ahora más seria, «voy a ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Tu padre, él no es alguien que se detenga fácilmente». La joven lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Rodrigo parecían un eco de lo que había temido durante tanto tiempo. ¿Cómo podría confiar en él cuando había sido traicionada tantas veces? Pero había algo en su mirada, una sinceridad que la atrapaba. Por primera vez, sentía que podía ser rescatada. No quiero volver a él», susurró, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de su voz. Era la primera vez que compartía su miedo con alguien, el peso de sus palabras abrumándola. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su mirada firme. «No lo harás. Estoy aquí para asegurarte que no volverás a sufrir. Te prometo que haré lo que sea necesario». Isabela sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Realmente podría liberarse de las garras de su padre? La idea parecía tan lejana, tan imposible. Pero al mismo tiempo, la calidez en la voz de Rodrigo la envolvía, prometiéndole una salida. Después de terminar la comida, Rodrigo tomó la mano de Isabela, llevándola hacia la salida del restaurante. El aire fresco de la noche les dio la bienvenida, pero la tensión en el corazón de Isabela no se disipaba. Mientras caminaban, Rodrigo le explicó su plan. «Isabela, tengo la intención de enfrentar a tu padre. Compraremos tu libertad. Haré una oferta que no podrá rechazar». La joven se detuvo en seco, su mirada llena de incredulidad. ¿Cómo puedes hacer eso? Él no se detendrá ante nada por dinero. Sé que es un hombre astuto y manipulador, pero también conozco sus debilidades. Tu padre está tan obsesionado con su estatus que no verá venir la jugada. El estómago de Isabela se retorció al imaginar la confrontación. ¿Rodrigo realmente podría manejar a su padre? La idea de que él se interpusiera entre ambos le daba un atisbo de esperanza, pero también un miedo profundo. Había visto lo que la ira de su padre podía hacer. Mientras se acercaban a la mansión de Rodrigo, Isabela sintió como su corazón se aceleraba. Era un lugar que nunca había imaginado ver desde dentro, y aunque todo a su alrededor era lujoso, su mente estaba ocupada en la sombría figura de su padre. Rodrigo notó su inquietud. «Isabela, quiero que entiendas que no estás sola. Estoy aquí para protegerte». Él la miró intensamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no era de miedo. Era una chispa de confianza. «¿Y si él no acepta?», preguntó, su voz temblando. Rodrigo apretó su mano. «Entonces, lo llevaremos a la justicia. No puedes seguir viviendo con miedo. Es hora de que recuperes tu vida». La determinación en sus ojos la hizo sentir un poco más segura. La idea de enfrentar a su padre, aunque aterradora, también era liberadora. Mientras entraban en la mansión, Isabela sintió que el aire cambiaba. Algo grande estaba a punto de suceder, y la expectativa la llenaba de nervios. De repente, el sonido del teléfono de Rodrigo interrumpió el silencio. Él se detuvo y miró la pantalla, su expresión cambiando drásticamente. Isabela no podía leer los mensajes, pero la tensión en su rostro le dijo que algo no estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó, el miedo aprisionando su garganta. Rodrigo se giró hacia ella, su rostro ahora serio. «Es de tu padre. Quiere hablar». El corazón de Isabela se hundió en su pecho. Al escuchar el nombre de su padre, un torrente de emociones la invadió. Miedo, rabia, pero sobre todo, una determinación que no sabía que poseía. «No quiero hablar con él», dijo, su voz firme. «Lo sé, pero es necesario. Es el momento de tomar el control». Antes de que pudiera responder, Rodrigo ya había contestado la llamada.
Isabela lo observó, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La sombra de su padre se cernía sobre ella y la batalla estaba por comenzar. Rodrigo comenzó a hablar, su voz baja pero firme, y Isabela sintió que el tiempo se detenía. Era el momento decisivo. La lucha por su libertad comenzaba y no había vuelta atrás. Isabela respiró profundamente mientras cruzaba el umbral de la mansión de Rodrigo, un vasto y magnífico espacio que parecía sacado de un sueño que nunca se atrevió a soñar. Las luces brillantes danzaban en el vestíbulo, reflejándose en el mármol pulido del suelo, y el aire estaba impregnado del aroma de flores frescas y una fragancia sutil de lujo. Cada rincón de la casa parecía un testimonio del éxito y la riqueza, un mundo que le era completamente ajeno. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que parecían contar historias de épocas pasadas, y los candelabros colgaban del techo como estrellas brillantes, iluminando cada detalle con una calidez que Isabela no había sentido en años. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, una sensación de desasosiego se apoderó de ella. ¿Cómo podía pertenecer a un lugar así? ¿Cómo podría alguien como ella ser digna de un refugio tan opulento? Rodrigo notó la tensión en su cuerpo y se acercó a ella, su presencia un ancla en medio de la tormenta de emociones que la invadía. Isabela, este es tu nuevo hogar, al menos por ahora. Quiero que te sientas cómoda. Su voz era suave, pero firme, como una promesa de que todo iba a cambiar. Con un gesto de su mano, la condujo hacia un salón decorado con elegancia. Sofás de terciopelo en tonos ricos, mesas de cristal que reflejaban la luz, y una chimenea que crepitaba suavemente, añadiendo un toque acogedor al ambiente. Sin embargo, Isabela no podía dejar de pensar en sus días de miseria, en las noches de frío y hambre, en la constante sombra de su padre que la seguía como un eco. ¿Cómo podía dejar todo eso atrás y aceptar una vida tan diferente? ¿Te gustaría tomar un baño?, preguntó Rodrigo, interrumpiendo sus pensamientos. He preparado todo para ti. Necesitas relajarte y recuperarte. Isabela asintió lentamente, sintiendo que su mente se debatía entre el deseo de aceptar esa oferta y el miedo a lo que eso significaba. Un baño caliente, productos de lujo, toallas suaves, todo parecía tan irreal. Sin embargo, la idea de sumergirse en agua caliente la atrajo con fuerza. Era un lujo que había olvidado y que, en este momento, parecía un acto de autocuidado que se había negado a sí misma durante tanto tiempo. Rodrigo la guiaba hacia el baño, una habitación que parecía un santuario personal. La bañera de mármol blanco estaba llena de agua tibia y burbujeante, rodeada de velas encendidas que iluminaban suavemente el espacio. Isabela se quedó boquiabierta, incapaz de comprender cómo alguien podía tener tanto, mientras ella había tenido tan poco. Quiero que te sientas como la reina que eres, dijo Rodrigo, su tono cálido y sincero. Tómate tu tiempo. Estaré aquí cuando termines. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Isabela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El agua burbujeante la invitaban a entrar, y aunque una parte de ella dudaba, el deseo de dejar atrás su dolor era más fuerte. Se desnudó con cuidado, cada prenda cayendo al suelo como un símbolo de su pasado, y se sumergió en el agua caliente. El calor la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de paz. Mientras se limpiaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con el agua. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada gota que caía parecía llevarse una parte de su angustia, recordándole que merecía ser cuidada, que no siempre tendría que vivir en el miedo. La suavidad del agua la reconfortaba, y por un momento se permitió soñar con un futuro donde el dolor no fuera su compañero constante. Después de un tiempo, salió del baño, envuelta en una toalla suave que acariciaba su piel. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente, una mujer que había comenzado a encontrar su voz. Sin embargo, el eco de su padre resonaba en su mente, recordándole que la batalla no había terminado. Rodrigo la esperaba en la sala, con una camiseta cómoda y un aire relajado. Al verla, una sonrisa iluminó su rostro. «Estás radiante», dijo, y Isabela sintió que sus mejillas se coloreaban. Era un cumplido simple, pero en este nuevo contexto era un regalo que nunca había imaginado recibir. «Gracias», respondió, su voz un susurro. Era un momento extraño, lleno de posibilidades, pero también de temores. «Vamos a cenar», propuso Rodrigo, guiándola hacia la mesa donde una cena deliciosa estaba preparada. Los platos estaban decorados con esmero y el aroma de la comida llenaba el aire. Isabela se sentó, todavía sintiendo la incredulidad de estar allí, como si fuera una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Mientras comían, Rodrigo continuó hablando, compartiendo historias de su infancia, de sus logros y de su familia. Isabela escuchaba con atención, cada palabra suya tejiendo un lazo de confianza entre ellos.
Sin embargo, en el fondo de su corazón, la sombra de su padre seguía acechando, recordándole que la libertad era un lujo que podría perder en cualquier momento. Al terminar la cena, Rodrigo se inclinó hacia ella, su expresión seria. «Isabela, necesito que comprendas que estoy comprometido a ayudarte. No te dejaré volver con él. Estoy dispuesto a enfrentar a tu padre si es necesario». Su corazón se aceleró ante la mención de su padre. La idea de que Rodrigo pudiera estar dispuesto a enfrentarlo era tanto un alivio como una fuente de terror. «¿Y si él no se detiene?», preguntó, su voz temblando. «Entonces haremos lo que sea necesario para hacerle frente. Sé cómo funciona. Su ego es su mayor debilidad y lo usaré en su contra». Isabela sintió un nudo en su estómago. La idea de que Rodrigo pudiera jugar con la mente de su padre le parecía arriesgada, incluso peligrosa, pero al mismo tiempo había una promesa en sus palabras, una promesa que podía ser su salvación. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, Isabela se dio cuenta de que había mucho en juego. No solo su libertad, sino también su futuro. Las dudas comenzaron a asomarse, y de repente el miedo a perderlo todo la invadió nuevamente. Sin embargo, la calidez de la mano de Rodrigo sobre la mesa le ofrecía un consuelo reconfortante. «Rodrigo, ¿y si no funciona?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Entonces encontraremos otra manera», respondió, su mirada fija en la de ella, como si pudiera infundirle la fuerza que necesitaba. «No estás sola en esto. Yo estaré contigo, pase lo que pase». Las palabras resonaron en su corazón, pero la incertidumbre seguía presente. Antes de que pudiera responder, un sonido fuerte interrumpió su conversación, un golpe en la puerta que resonó como un trueno en el aire. Isabela se puso rígida, sus instintos alertas. Rodrigo también se quedó en silencio, su expresión instantáneamente seria. «¿Quién puede ser a esta hora?», preguntó, su tono tenso. El golpe resonó nuevamente, más insistente, y el miedo se apoderó de Isabela. Podría ser su padre. La realidad de su situación se volvió abrumadora en ese instante. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura en el umbral. Isabela sintió que su corazón se detenía. Mientras la tensión crecía, un escalofrío recorrió su espalda. La sombra de su padre había vuelto a acecharla, y con ella, la amenaza de todo lo que había luchado por dejar atrás. Isabela no podía evitar que su mente divagara entre la paz que había sentido en el baño y la tormenta de inseguridades que la acechaba. Aún en la calidez de la mansión de Rodrigo, su corazón palpitaba con la ansiedad de lo que estaba por venir. La fragancia de las flores y la suavidad de las toallas eran un recordatorio de lo que había perdido y al mismo tiempo de lo que podía ganar. Sin embargo, su mente se llenaba de ecos de su padre, sus palabras venenosas resonando como un eco incesante. Mientras se sentaba en el sofá, la voz de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. «¿Te gustaría cenar? He preparado algo especial». Su tono era amable, pero Isabela sintió un nudo en el estómago. La idea de comer en una mesa tan elegante, rodeada de lujos que no merecía, la llenaba de incomodidad. Aún así, asintió, sabiendo que tendría que enfrentarse a esa nueva vida, al menos por el momento. La cena transcurrió en un ambiente de cordialidad, pero Isabela apenas tocaba su comida. Cada bocado parecía un recordatorio de su pasado, de las noches en que se iba a la cama con hambre, y su padre se sentaba a la mesa, arrojando palabras de desprecio y humillación. Rodrigo, consciente de su distracción, intentó cambiar el rumbo de la conversación. «¿Te gustaría hablar sobre tus sueños?», preguntó, su mirada fija en ella, como si realmente quisiera conocerla. Isabela se sintió conmovida por su interés genuino, pero una sombra se cernía sobre ella. La idea de compartir sus aspiraciones era aterradora. Después de todo, su padre siempre había ridiculizado sus sueños, como si fueran frágiles castillos de arena que se desmoronaban con el primer soplo del viento. «No sé», murmuró, sus ojos bajando hacia el plato. La incertidumbre la envolvía y, por un instante, se sintió como una niña atrapada en la mirada crítica de su padre. «¿Sabes?», continuó Rodrigo, su voz suave. «A veces es necesario dejar atrás el pasado para poder abrazar el futuro». Isabela levantó la vista, encontrando en sus ojos una chispa de comprensión. «Lo intento, pero a veces es difícil». Sus palabras salieron como un susurro, casi una confesión. La idea de que su padre pudiera estar difamándola en su ausencia la inquietaba, y la imagen de su rostro torcido en desprecio la obligaba a cuestionar su valor. «¿Tu padre qué dice de ti?», preguntó Rodrigo con un aire de preocupación en su voz. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. No quería involucrar a Rodrigo en los problemas familiares que la atormentaban. Sin embargo, la chispa de la duda comenzó a encenderse en su mente. ¿Qué pasaría si su padre estaba manipulando la situación, hablando mal de ella? Era una posibilidad aterradora.
pero no podía ignorar el hecho de que había demostrado ser capaz de las peores maldades. Esa noche, mientras se acomodaba en la habitación que Rodrigo le había proporcionado, imágenes de su padre comenzaron a atormentarla. Recordó su risa burlona y, como siempre, había encontrado formas de hacerla sentir inferior. La inseguridad se apoderó de ella y se preguntó si su padre había comenzado a hablar mal de ella, sembrando dudas en la mente de Rodrigo. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Después de un rato de contemplar el esplendor de la habitación, decidió que tenía que hacer algo al respecto. Se vistió con un vestido sencillo que había encontrado en la mansión, uno que le quedaba bien, pero que no le hacía sentir que pertenecía a ese mundo. Era una forma de recordarle a sí misma que aún no había dejado atrás su pasado. Mientras bajaba las escaleras, escuchó murmullos provenientes del salón. Se acercó sigilosamente y desde la entrada pudo ver a Rodrigo hablando con un hombre que no reconocía. La tensión en el aire era palpable. Isabela se acercó un poco más, intentando escuchar, pero las palabras se desvanecían en ecos lejanos. «No creo que sea lo que dices», decía Rodrigo, con un tono de seriedad que le hizo sentir un escalofrío. Isabela apretó los dientes, sintiendo que la ansiedad la invadía. Esa frase resonó en su mente, como si Rodrigo estuviera hablando de ella. «Es una niña perdida, ¿sabes? La gente habla». El hombre que estaba con Rodrigo tenía una voz grave y autoritaria. Isabela sintió que su corazón se hundía al escuchar esas palabras. «No voy a dejar que la opinión de los demás influya en mi decisión». La determinación en la voz de Rodrigo era como un faro de esperanza. Isabela sintió una mezcla de aliento y miedo. Sabía que su padre podía ser astuto, podía manipular situaciones a su favor, y ahora Rodrigo estaba en medio de esa tormenta. De repente, el hombre se giró hacia la entrada, y sus ojos se encontraron con los de Isabela. Ella sintió que el mundo se detenía. Era un instante cargado de tensión y miedo. ¿Había sido descubierta? Su mente comenzó a correr, buscando respuestas y explicaciones que no tenía. «¿Quién es ella?», preguntó el hombre, su mirada afilada como un cuchillo. Isabela sintió que el aire le faltaba y una oleada de inseguridad la invadió. En ese momento, todo su mundo comenzó a tambalearse. La vulnerabilidad de su situación la golpeó con fuerza y sintió que su voz, que había comenzado a florecer, se apagaba nuevamente. Rodrigo se volvió hacia ella, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «Isabela, ven aquí». Su voz era firme, un llamado a la calma en medio de la tormenta. Isabela dudó un momento, pero la preocupación en sus ojos le dio fuerzas. Se acercó lentamente, sintiendo que una parte de ella se hacía más fuerte con cada paso. «Este es un asunto privado. No tienes por qué preocuparte». Rodrigo se dirigió al hombre, su tono claro y directo. Isabela sintió que la tensión entre ellos crecía. ¿Qué más podía su padre haber dicho? ¿Qué trampas había tejido a su alrededor? Mientras la atmósfera se volvía densa, Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. La sombra de su padre se cernía sobre ella y la batalla por su identidad comenzaba. ¿Podría enfrentar las mentiras que se estaban esparciendo? ¿Podría demostrar que su valor no se medía por lo que otros decían de ella? A medida que la conversación continuaba, Isabela se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Isabela permanecía en la entrada del salón, oculta tras la sombra de una columna elegantemente tallada. La conversación entre Rodrigo y el desconocido crecía en intensidad, cada palabra resonando en su mente como un tambor. La ansiedad la envolvía, apretando su pecho como una serpiente constrictora. No podía evitar pensar en qué tipo de rumores estaban circulando sobre ella y en cómo su padre podría estar detrás de ellos, manipulando la percepción de su vida en un intento de arruinarla aún más. Rodrigo, de pie, gesticulaba con las manos, su expresión se oscurecía. Isabela no podía escuchar las palabras, pero el tono de su voz comunicaba la preocupación que sentía por ella. La imagen de su padre, con su mirada despreciativa y su risa burlona, aparecía en su mente, como un eco que nunca se desvanecía. Se obligó a sí misma a respirar hondo, a recordar que esta era su oportunidad de escapar de ese ciclo de dolor. Sin embargo, la sombra de su padre seguía siendo un peso en su conciencia. «Isabela necesita un tiempo para adaptarse», decía Rodrigo, su voz firme, pero su mirada no podía evitar mostrar una chispa de duda. «No puedes hablar de ella así, no es lo que piensas». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podían estar diciendo sobre ella? ¿Qué era lo que Rodrigo había escuchado? El desconocido, un hombre de traje oscuro y corbata bien ajustada, se apoyó en la mesa, su rostro en una mueca de sospecha. ¿Y si resulta ser un problema? ¿No crees que deberías tener cuidado, Rodrigo? Sabes cómo son estas cosas. La gente habla y a veces los rumores son más peligrosos que la verdad.
El corazón de Isabela se hundió. La idea de ser un problema la llenaba de pavor. ¿Acaso Rodrigo no confiaba en ella? ¿Podría ser que su padre ya había plantado la semilla de la desconfianza en la mente de Rodrigo? La confusión y la angustia se entrelazaban en su pecho. En ese momento, una oleada de determinación la invadió. No podía permitir que los rumores definieran su vida. No podía dejar que su padre la arrastrara de nuevo a la oscuridad. Con un paso decidido, Isabela salió de su escondite. La luz del salón la envolvió y sintió la mirada de Rodrigo sobre ella, su rostro iluminado por la sorpresa. «Isabela», murmuró, su voz un susurro lleno de preocupación. El desconocido se giró, sus ojos examinándola como si fuera un enigma. «Disculpen», interrumpió Isabela, su voz resonando más fuerte de lo que había anticipado. «He escuchado parte de la conversación. No quiero ser un problema para nadie. He tenido suficiente de eso en mi vida». La sinceridad en sus palabras resonó en el aire, y aunque su corazón latía con fuerza, se sintió más fuerte al enfrentar la situación. Rodrigo se acercó, su expresión preocupada transformándose en una mezcla de admiración y ternura. «No, Isabela, no eres un problema. Nunca lo serás», le aseguró, su tono suave. «¿Por qué no nos dices cómo te sientes?» El desconocido, aunque todavía escéptico, pareció perder parte de su arrogancia. «Tal vez deberíamos escucharla, Rodrigo. Es su vida después de todo», comentó, aunque sus palabras estaban impregnadas de duda. Isabela sintió cómo la tensión en el aire comenzaba a disiparse, aunque el miedo seguía acechando. «Mi padre siempre ha tratado de hacerme sentir menos, de hacerme dudar de mí misma. No sé cómo enfrentar esos rumores, pero no quiero ser vista como una carga». Rodrigo inclinó la cabeza y su mirada se suavizó. «Tu pasado no te define, Isabela. Esta es tu oportunidad para ser quien realmente eres. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte». Su voz era un ancla en medio de la tormenta que rugía en el interior de ella. El desconocido intercambió miradas con Rodrigo, como si de repente comprendiera la gravedad de la situación. «Si realmente planeas ayudarla, deberías hacerlo de manera cuidadosa. La gente en este círculo no es compasiva, Rodrigo. No olvides eso». Isabela sintió un escalofrío al pensar en las implicaciones de esas palabras. La vida que los rodeaba no era solo lujos y comodidades. Estaba tejida con hilos de poder, influencia y, a menudo, traición. Pero, a pesar de su ansiedad, un pequeño destello de esperanza brotó en su corazón. Quizás, solo quizás, Rodrigo podría ser su aliado en esta lucha. «¿Puedo contar contigo?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero su mirada era firme. «Siempre, Isabela», respondió Rodrigo sin dudarlo. «Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño». Isabela se sintió un poco más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su padre seguía acechando. La pregunta persistente en su mente era si realmente podría confiar en Rodrigo, si su bondad era genuina o si, en algún momento, se vería atrapada en las telarañas de la manipulación de su padre. Mientras el desconocido se apartaba, aún con dudas en sus ojos, Isabela sintió que la relación con Rodrigo se ponía a prueba. La sombra de su padre y su influencia sobre su vida no se desvanecerían tan fácilmente. A medida que la tensión se disipaba, Isabela se preguntó qué otros desafíos tendrían que enfrentar juntos. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, su mente estaba llena de preguntas y miedos, pero también había una chispa de esperanza, algo que nunca había sentido antes. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la inquietud persistía. Había algo en el aire, un susurro que prometía que la tormenta aún no había terminado. ¿Qué pasaría cuando su padre finalmente se enterara de que su hija había encontrado un refugio? La preocupación la seguía, y la sombra de su padre continuaba acechando, cada vez más cerca. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la mansión, Isabela se acomodó en la cama, sintiendo que la vida que había comenzado a construir estaba en un delicado equilibrio. Las dudas persistían, y la preocupación más grande de todas era que el pasado, ese monstruo que había atormentado su vida, podría volver a reclamarla en cualquier momento. Isabela respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco penetraba en sus pulmones, y se preparó para enfrentarse a la turbulenta realidad que se avecinaba. Mientras la tensión entre Rodrigo y el desconocido se disipaba lentamente, ella se sintió más fuerte. Sin embargo, el peso de su pasado la seguía acechando, como un lobo hambriento en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. La determinación ardía en su interior y sabía que era el momento de tomar el control de su vida. Rodrigo, con su mirada protectora y comprensiva, se acercó un paso más y las palabras de aliento resonaban en su mente como un mantra. «Esta es tu oportunidad para ser quien realmente eres». Pero, ¿qué significaba realmente eso?
Isabela se preguntó si alguna vez podría liberarse de las cadenas invisibles que su padre había colocado en su vida. La angustia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, pero la idea de ser vista como una carga la impulsaba hacia adelante. Con un movimiento ágil, Isabela se dirigió a la mesa donde el desconocido había estado apoyado. Su aire de desdén se había suavizado al escuchar su voz. ¿Qué más se ha dicho sobre mí? ¿Qué rumores están circulando? La pregunta estaba cargada de una mezcla de miedo y desafío. La respuesta del desconocido, sin embargo, fue más cortante de lo que esperaba. Lo que se dice no es lo importante, respondió, su tono más grave ahora. Lo que importa es cómo respondes a ello. La gente siempre hablará, especialmente en círculos como este. La clave es que no dejes que les afecten. Isabela sintió que su estómago se retorcía ante su frialdad, pero no podía dejar que eso la derrumbara. Tenía que demostrar que era más fuerte de lo que la gente pensaba. El silencio que siguió fue tangible, como una cuerda tensa que esperaba ser aflojada. Rodrigo, al darse cuenta de la incomodidad, buscó la manera de suavizar la situación. Quizás deberíamos cambiar de tema, hablar sobre algo más ligero, sugirió con un tono que pretendía ser conciliador, pero Isabela sabía que no podía escapar de la sombra de su pasado, y menos aún de las amenazas que lo acompañaban. Fue entonces cuando un sirviente apareció, interrumpiendo la conversación con una bandeja de cristal que contenía una carta. La mirada de Isabela se fijó en el sobre, que parecía brillar con una luz ominosa. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante, pero el brillo de la tinta era como un cuchillo que la apuñalaba en el corazón. Con un gesto casi automático, tomó la carta y la abrió, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a crecer en su interior. Isabela, leyó en voz alta, su voz temblando mientras las palabras se deslizaban por sus labios. Tu padre está de vuelta, y no se detendrá hasta que te tenga de nuevo bajo su control. La vida que has empezado a construir se desmoronará, a menos que tú decidas volver. Cada letra era una lanza que se clavaba más hondo. La amenaza era clara y devastadora. Su pasado había regresado para atormentarla una vez más. Rodrigo, al notar su expresión de horror, se acercó rápidamente. ¿Qué dice?, preguntó, su voz llena de preocupación. Isabela sintió que su mundo se tambaleaba y, en ese instante, supo que debía ser valiente. «Es de mi padre, está de regreso», declaró, la voz firme, pero con un hilo de inseguridad. El desconocido, ahora con una expresión de seriedad, se inclinó hacia ella. «¿Qué planeas hacer al respecto?». La pregunta le cortó la respiración. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía enfrentarse a ese monstruo que había arruinado su infancia y que ahora amenazaba su nueva vida? La idea de ceder al miedo una vez más era inaceptable. «Voy a confrontarlo», respondió Isabela, la determinación inflamándose en su interior como un fuego que no podía ser extinguido. «No voy a permitir que me controle de nuevo». Rodrigo asintió, admirando su resolución, pero el desconocido parecía escéptico. Confrontarlo puede ser peligroso. A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece, advirtió. Pero su advertencia no logró debilitar la firmeza en el corazón de Isabela. «No puedo permitir que el miedo controle mi vida. He pasado demasiado tiempo sufriendo en silencio, y no voy a dejar que eso continúe», declaró, sintiendo que las palabras fluían de su alma. La luz del salón brillaba a su alrededor, como si el universo la estuviera apoyando en su decisión. Rodrigo colocó una mano sobre su hombro, una señal de apoyo que la llenó de esperanza. «Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. No enfrentarás esto sola», prometió Rodrigo, su voz resonando con sinceridad. Isabela sintió que el peso de la amenaza se aligeraba un poco, pero la realidad de su situación seguía presente. Había una lucha que debía enfrentar y no sería fácil. Mientras el desconocido se retiraba, Isabela sintió que su mirada la seguía, una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Podría realmente confiar en Rodrigo y en sus intenciones? La incertidumbre la envolvía como una niebla espesa, pero la decisión de enfrentar a su padre le otorgaba un sentido de propósito. La noche se cerraba sobre la mansión, y el sonido de risas y música provenía de otros salones, ajenos a su tormento interno. Isabela supo que debía actuar rápido. La carta era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Su padre no se detendría, y ella debía estar lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La lucha por su libertad y su identidad comenzaba ahora, y no podía permitir que el miedo definiera su camino. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela se dirigió hacia la salida del salón, decidida a enfrentarse a su pasado. Sabía que debía ser valiente, que debía luchar por la vida que había comenzado a construir. Su futuro estaba en juego, y no iba a dejar que nadie la arrastrara de nuevo a la oscuridad. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, un símbolo de un nuevo comienzo, pero a medida que avanzaba hacia la salida,
Una sombra se deslizó en su mente, una voz susurrante que amenazaba con arrastrarla de regreso al abismo. Isabela se detuvo un momento, sintiendo que la oscuridad la acechaba, y en su interior una chispa de valentía se avivó. Era el momento de desafiar su destino y reclamar su vida. Isabela sintió que el peso de la carta aún latía en su mano, como si las palabras amenazantes de su padre pudieran cobrar vida y devorarla en cualquier momento. La sala, tan opulenta y llena de luz, se volvió un laberinto oscuro donde cada rincón parecía susurrar su nombre. «No voy a permitir que me controle de nuevo», repitió en su mente, como un mantra que la mantenía en pie. Rodrigo, al notar su expresión de horror, se acercó. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. «¿Qué planeas hacer al respecto?». La voz del desconocido resonó en el aire, grave y seria, como un eco que se negaba a desvanecerse. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. La pregunta la atravesó como un rayo. ¿Qué podía hacer? La vida que había comenzado a construir se tambaleaba ante la amenaza del pasado. Pero en lugar de hundirse en el miedo, una chispa de determinación encendió su interior. «Voy a confrontarlo», dijo, su voz firme, aunque un hilo de vulnerabilidad se asomaba entre las palabras. Rodrigo la miró con admiración y eso le dio fuerzas. «Confrontarlo puede ser peligroso», advirtió el desconocido. Pero Isabela ya no estaba dispuesta a escuchar advertencias. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que su padre dictara su vida. «No puedo huir de él, no esta vez», afirmó, sintiendo que su resolución se fortalecía con cada palabra. La mirada de Rodrigo se tornó más intensa, como si pudiera ver más allá de la fachada que Isabela había construido. «Tienes que estar lista para lo que venga. No puedo permitir que te haga daño», dijo, su voz un suave susurro que llenó el espacio entre ellos. Isabela sintió que la calidez de su preocupación la envolvía, y por un instante todo lo demás se desvaneció. «No soy una carga, Rodrigo. No quiero serlo», confesó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su liberación. La mirada de Rodrigo se suavizó y vio en sus ojos una mezcla de comprensión y desafío. «Nunca has sido una carga para mí, Isabela. Eres más fuerte de lo que crees», respondió, su tono lleno de sinceridad. La conversación se tornó un refugio en medio del caos, y mientras el desconocido observaba, Isabela sintió que su corazón comenzaba a latir al unísono con el de Rodrigo. Era un ritmo nuevo, uno que prometía esperanza y valentía. «Puedo enfrentar a mi padre», repitió, sintiendo que la certeza se asentaba en su interior. «Y no lo haré sola». «¿Qué planeas hacer cuando lo encuentres?», preguntó el desconocido, su expresión ahora un poco más suave, como si comenzara a comprender la profundidad de su lucha. «Voy a exigir que se haga responsable de sus acciones. No puedo seguir viviendo con el miedo de lo que él pueda hacer», respondió Isabela, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. Rodrigo asintió, su mirada firme. «Te protegeré, pase lo que pase. Haré lo que sea necesario para asegurarte de que estés a salvo». Isabela sintió una oleada de gratitud hacia él y en ese momento supo que no estaba sola. La conexión entre ellos se había vuelto más profunda y la idea de enfrentar su pasado ya no parecía aterradora. «Gracias, Rodrigo. Realmente significa mucho para mí», dijo, sintiendo que la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando y una inquietud se instaló en su pecho. «Pero sé que esto no será fácil. Mi padre no se detendrá ante nada». El desconocido, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Si decides confrontarlo, deberás estar preparada para las repercusiones. A veces, los monstruos del pasado no se van sin luchar». Sus palabras resonaron en el aire, y aunque Isabela sentía el miedo a acechar, su determinación no flaqueó. «No tengo intención de dejar que me controle de nuevo. Esta es mi vida», declaró, cada palabra empoderándola. El silencio que siguió fue denso, pero estaba lleno de promesas. Isabela miró a Rodrigo, y en sus ojos vio un reflejo de su propia valentía. «No permitiré que el miedo me defina. Quiero ser libre», afirmó, y su voz sonó tan clara como el agua. La idea de liberarse de las cadenas que su padre había impuesto era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Rodrigo se acercó un paso más. Su expresión era de firmeza y apoyo. «Te acompañaré, Isabela. No estarás sola en esto. Juntos enfrentaremos lo que venga», dijo, y su confianza en ella le dio aún más fuerza. La joven sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su vida, uno donde el pasado ya no dictaría su futuro. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de ese momento, el sonido de un teléfono resonó en la sala, rompiendo la atmósfera tensa. Isabela miró hacia el desconocido, que sacó su móvil del bolsillo. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Una sombra de preocupación cruzó sus rasgos. «Es un asunto urgente», dijo, su tono grave.
Lo siento, debo atender esto. Mientras el desconocido se alejaba, Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza de su padre aún flotaba en el aire, y la incertidumbre de lo que vendría la envolvía como una niebla densa. Rodrigo se volvió hacia ella, su mirada llena de determinación. No te preocupes, Isabela, estoy aquí. Juntos lo enfrentaremos, prometió. Pero, ¿y si él viene? ¿Y si intenta hacerme daño? Preguntó Isabela, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. No dejaré que eso suceda. Te protegeré con todo lo que tengo, respondió Rodrigo, su voz firme y resuelta. El silencio entre ellos se volvió pesado, y mientras la incertidumbre se cernía sobre el futuro, Isabela supo que debía prepararse para la confrontación inminente. La vida que había comenzado a construir estaba en peligro, y la lucha por su libertad apenas comenzaba. Pero esta vez no sería la niña asustada que había sido en el pasado. Esta vez enfrentaría a su padre con la fuerza de su verdad. Con el corazón acelerado y la determinación ardiendo en su pecho, Isabela se preparó para lo que estaba por venir. La sombra de su padre podía ser amenazante, pero estaba decidida a luchar por su vida y por el futuro que merecía. La lucha por su libertad había comenzado y no había vuelta atrás.